Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Ivette Pacheco Morales con número de carnet 2019-41843. Pertenezco al grupo de exposición número 3 y el día de hoy voy a hablar acerca de la impunidad y el legado del conflicto armado interno en Guatemala. En Guatemala se vivió un conflicto armado durante 36 años y este acabó con la firma de los acuerdos de paz un 29 de diciembre de 1996 bajo el gobierno de Álvaro Arzú, pero hasta el día de hoy no se ha hecho justicia con respecto a los pobladores a los que afectaron por esta guerra civil y no se ve claro que quieran ayudar a los afectados por esta tragedia. Durante varias investigaciones esto se ha dejado indudablemente claro y más a la hora de juicios contra exmandatarios. Un claro ejemplo de esto es Ríos Montt, del cual estaré hablando más adelante. Pero por ahora vamos a hablar acerca de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, recuerda. Y es que en los acuerdos de paz suscritos por el mismo Estado, este manifestó lo siguiente, que un derecho del pueblo de Guatemala es conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido, ya que esto contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país. La CIDH ha destacado importantes avances registrados en materia de derechos humanos en Guatemala, especialmente referente a las investigaciones de algunos de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. Asimismo, se han continuado dando avances en la búsqueda de justicia en el sentido de seguir la investigación y persecución de violaciones a los derechos humanos cometidos durante, claro está, el conflicto armado interno. Como registra la OACNUDH Guatemala, durante el año 2012, en diferentes juicios fue condenada una quinta persona por la masacre de las 2 R's en el año 1982. 5 personas por su participación en la masacre del Plan de Sánchez de 1982 y un ex jefe de la policía por su participación en la desaparición forzada del estudiante Edgar Sáenz Calito en 1981. Asimismo, se iniciaron diligencias en el caso de violaciones y esclavitud sexual de 15 mujeres en una base militar en Izabal entre 1982 y 1986. El 26 de enero, el expresidente de facto Efraín Ríos Montt fue ligado a proceso por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, presuntamente cometidos en el área exil entre 1982 y el 83. El 21 de mayo también fue ligado a un proceso por la masacre de las 2 R's y en febrero se iniciaron las exhumaciones dentro de las instalaciones militares en Codán, Alta Verapaz. Pero en octubre ya se habían exhumado alrededor de 466 víctimas, incluyendo por lo menos 75 pertenecientes a menores, y muchas mostraban posibles señales de tortura. La OACNUDH Guatemala reconoció que este proceso, así como la identificación de 3 personas enterradas en un antiguo destacamento militar en San Juan Comalapa, Chimaltenango, cuyos nombres aparentemente aparecen en el diario militar. Esto es resultado de los esfuerzos de la sociedad civil y el Ministerio Público de investigar y perseguir violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado conflicto armado interno.
Ahora, hablemos del juicio por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Esto ocurrió en el año 2013, que fue un avance alentador y se dio con la presentación de una querella criminal por las atrocidades cometidas en la región Ixil entre 1982 y 1983 en contra del exmandatario Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez y algunos otros altos mandos militares por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad alegadamente cometidos en la región Maya Ixil entre el 82 y el 83. El 19 de marzo de 2013 se dio inicio al juicio contra los acusados. Este juicio representó un hito en materia de justicia transnacional al ser la primera vez en la historia en que un ex jefe de Estado era acusado por cargos de genocidio ante un tribunal nacional. Sin embargo, en el transcurso del año se recibió información que indica que los jueces del Tribunal Primero A de mayor riesgo que tuvieron a cargo el proceso contra Efraín Ríos Montt habrían sido objeto de hostigamientos y amenazas contra su vida e integridad personal. Ello dio lugar a que un 28 de junio de 2013 la CIDH otorgara medidas cautelares a favor de 3 personas integrantes de dicho tribunal. Asimismo, la información recibida sugiere que durante el juicio a Ríos Montt, un testigo protegido vinculó en sus declaraciones al expresidente Otto Pérez Molina como partícipe en graves crímenes contra personas indígenas, como actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, luego de la cual no tuvieron lugar más declaraciones después de esta que dio, ya que tuvo a su mando un cuartel militar y entonces todo esto ya lo hicieron de manera más privada. Un 10 de mayo del año 2013, el Tribunal Primero A de mayor riesgo dictó sentencia contra Ríos Montt, condenándolo a 50 años de prisión por genocidio y 30 años más por deberes contra lesa humanidad. En esta sentencia fue reconocido por primera vez por un órgano jurisdiccional el carácter racial de la violencia sufrida durante el conflicto armado interno. No obstante, el 20 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y ordenó reanudar el juicio. Según información de público conocimiento, el juicio se iba a reanudar en enero de 2015. Sin embargo, el proceso quedó nuevamente suspendido, después de que el Tribunal de Mayor Riesgo B aceptara la recusación presentada por la defensa de Ríos Montt contra la presidenta del tribunal, Janet Valdés, recurso que, según organizaciones de la sociedad civil, fuera presentado fuera del plazo establecido. En agosto de 2015, el Tribunal B de Mayor Riesgo, que preside la jueza María Eugenia Castellanos, resolvió que debido a la incapacidad mental comprobada del acusado Ríos Montt para comparecer en un juicio oral público, solo se realizará a puertas cerradas para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Pero en el año de 2016, Ríos Montt es acusado de asesinato y tortura de 1.771 indígenas Maya Ixil y por el desplazamiento forzado de otros miles de víctimas cuando era presidente y comandante del ejército de Guatemala. Entre los años 1982 y 1983, diversas organizaciones de derechos humanos criticaron la decisión y señalaron vicios en el proceso. Pero en el mes de diciembre de 2015, la Corte de Constitucionalidad rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Ríos Montt, en el que se solicitaba se terminara la persecución penal contra el exmandatario sobre el juicio por genocidio seguido contra los exgenerales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El Estado informa en detalle sobre las incidencias procesales de la causa y señala que la concreción de sanciones penales depende de lo que resuelvan las Cortes de Jurisdicción Penal, respetando así las garantías constitucionales procesales como lo es la presunción de inocencia y también la debida consideración de las causas de extinción de la responsabilidad penal, a saber, la amnistía y la prescripción, las cuales pueden ser consideradas de manera absoluta. Como todos se saben, Ríos Montt no pudo cumplir su pena o no obtuvo una sentencia clara, ya que él murió el 1 de abril del año 2018 y no se pudo hacer justicia por todo el daño que él hizo mientras él estuvo a cargo del país. Y después lo que sucedió con José Mauricio Sánchez fue absuelto y dejado en libertad luego de un proceso a puerta cerrada en el que fue acusado de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad contra 1.771 indígenas del área Maya Exil entre los años 1982 y 1983. Esto fue publicado el 26 de septiembre de 2018. Ahora, las leyes de amnistía. La Corte Interamericana ha establecido en forma reiterada que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Ha habido intentos de aplicar la Ley de Reconciliación Nacional en juicios por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, donde algunos de los delitos que se persiguen están expresamente excluidos en la Ley de Reconciliación Nacional, decreto número 145/1996 del 27 de diciembre de 1996. En este sentido, la alta comisionada de los derechos humanos dijo que la Corte Suprema de Justicia ha recogido este principio en su decisión del 8 de agosto sobre la casación en el caso de las dos R's y declaró esperar que los recursos pendientes relativos a la no aplicación de amnistías se resuelvan de acuerdo con las obligaciones del Estado según el derecho internacional de derechos humanos. Ahora vamos a hablar acerca de la posición del Estado frente a las decisiones del sistema interamericano y la negación del genocidio. Durante la administración del exmandatario Otto Pérez Molina, el gobierno rechazó totalmente la calificación de los hechos del conflicto, con su efecto devastador sobre las comunidades indígenas, como genocidio. Y en el informe del Estado de Guatemala, presentado en el mes de octubre de 2015, se reitera que lo que ocurrió durante el conflicto armado interno no encuadra en la figura tipo genocidio, por Dios, como delito internacional, porque el conflicto ocurrió en el marco de la Guerra Fría y su origen no fue interétnico. Asimismo, tilda de ofensivo e inaceptable que se afirme que en Guatemala hubo un genocidio porque ningún tribunal lo ha determinado en sentencia firme.
La negativa de la existencia de un genocidio en Guatemala fue materia de pronunciamiento del propio Congreso guatemalteco, pero ya sabemos qué es lo que sucede en el Congreso. La existencia del conflicto armado con las masivas y graves violaciones de los derechos humanos que produjo y la existencia de genocidio como componente del mismo está ampliamente analizado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico o CEH, la CIDH, que es la Corte Interamericana, y múltiples mecanismos de la ONU, entre otros organismos con competencia en la materia. Dice que todavía resta por cumplir con las obligaciones de justicia y reparación en consonancia con las obligaciones internacionales que el Estado libremente asumió como Estado, parte en la Convención Americana. Ahora vamos a hablar acerca de las reparaciones por violaciones cometidas durante el conflicto armado. En lo que respecta a las reparaciones por violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, la CIDH recibió información sobre la política del gobierno de Otto Pérez Molina. En la audiencia celebrada durante el 150º periodo ordinario de sesiones, en particular, fue informada una vez más sobre el cumplimiento escaso, limitado en cobertura y atrasado por parte del mismo Estado guatemalteco en reparar a las víctimas del conflicto armado interno. Como resultado de los acuerdos de paz, en 2003, el Pleno Legislativo aprobó el Acuerdo Gubernativo 258-2003, mediante el cual se crea el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, como entidad responsable de responder a las víctimas del conflicto armado interno. Mi conclusión personal es que en Guatemala, durante la guerra civil o conflicto armado interno, se llevaron a cabo miles de injusticias, como violaciones a derechos humanos, las tierras arrasadas, la tortura, el genocidio, las desapariciones forzadas, entre muchas otras cosas más. Y mientras el mismo gobierno oculte y diga que no existió eso por el simple hecho de estar en guerra, nos damos cuenta de que no avanzamos como país. Más bien retrocedemos, ya que los que cometieron tales actos tan atroces no van a pagar y no pagaron sus crímenes, a pesar del dolor que le causaron a miles de familias que hasta el día de hoy no saben qué fue de las personas a las que perdieron sus familiares. Hoy en día aún se cometen injusticias, pero ¿qué esperamos de un país que no puede reconocer que sus antiguos mandatarios cometieron tantas grandes atrocidades y crímenes a los pobladores? ¿Y cuál es la razón? Se podrán decir de tantas cosas. Podrá ser la discriminación y la política, y los únicos beneficiarios de estas atrocidades no fueron ni el gobierno, mucho menos los pobladores. Fueron extranjeros como Estados Unidos, que excavaron la esperanza de que la eterna primavera volviera a renacer y fuera grande entre todo el país de América Latina. Entonces nosotros como sociedad deberíamos de pensar que estamos haciendo mal y deberíamos exigir a las autoridades que esto se esclarezca para que los familiares puedan encontrar paz y por lo menos sepan qué fue lo que le pasó a sus familiares. Muchas gracias.